Viajeros, bienvenidos a esta última parada, en esta visita al juicio de Jesús. En la parada anterior vimos cómo Jesús transformó la ofensa y de alguna manera con su acto de perdón y con su dignidad en todo el Vía Crucis nos mostró el camino restaurativo, el camino del amor, donde nuestro radar interno nos dice que todo lo que entra de afuera no nos tiene por qué alterar nuestro comportamiento y nuestra misión. Vamos ahora a entrar en la etapa final, que es ese precio del amor y ese momento en el cual Jesús es comparado con Barrabás y es presentado ante la muchedumbre, y la muchedumbre dice: sí, prefiero a Barrabás. Entregamos a Jesús, y Poncio Pilato, el emperador romano, el que tiene la autoridad en ese momento, pues hace un acto claro y pide lavarse las manos, y al lavarse las manos pues decreta que ya el hombre Dios se le acabaron sus días en la tierra, que inicia un proceso irreversible hacia la muerte física de Jesús de Nazaret, que conllevará a la resucitación, a la resurrección de Jesucristo. Si bien Pilatos claudica ante esas maniobras de los sabios hebreos de la época y se lava las manos, al final decide contrariar a esos mismos sabios y se desquita colocando el letrero de INRI, un letrero muy famoso que habla sobre Jesús, el rey de los judíos, recordando el rey David y cómo el imperio romano tiene intenciones de destruir cualquier intención de rey. Este grupo de sabios del Sanedrín pensaron que con esto podían apagar la luz del mundo, pero se equivocaron. Ellos creyeron en ese momento que estaban apagando la luz del mundo para que luego 3 días después retornara y coronaran realmente al amor, que fue lo que ha pasado, y por 2000 años hemos tenido entonces esta gran victoria del hombre Dios en la tierra. Jesús al final, en ese proceso del juicio, vive lo que se siente ser oprimido, vive lo que se siente estar fatigado y recibir ofensas, vive lo que se siente tener sed y no tener la manera de satisfacerla, para que luego Él pueda transformarse en ese agua bendita, en esa luz que ilumina a los desamparados. En temas de liderazgo, es importante ver entonces ese momento. Si de alguna manera los que están siguiendo a Jesús pensaban que la autoridad iba a ir en contra del status quo, de que la autoridad iba a resarcir la injusticia que se estaba cometiendo, pues se equivocan. Normalmente la autoridad es así. La autoridad se ha transformado por el tiempo, por las razones que sean, en el que manda en un status quo, y por lo tanto liderar un cambio implica muchas veces saber manejar a la autoridad, porque la autoridad es distinto al liderazgo, y muchas veces llamamos líderes a los que tienen posiciones de autoridad, y no siempre es así. Muchos de los grandes líderes de la humanidad no han ostentado posiciones de autoridad. Jesús nunca lo hizo, María nunca lo hizo, y de alguna manera muchos otros. Gandhi tampoco nunca lo hizo, Martin Luther King tampoco nunca lo hizo, y tenemos grandes líderes transformadores del mundo para el progreso que no necesariamente han ocupado posiciones de autoridad. Entonces, separar dos cosas, la autoridad del ejercicio del liderazgo, es saludable. Ojalá las grandes organizaciones y los grandes gobiernos y las grandes instituciones modernas nombren como autoridad a grandes líderes que están dispuestos a transformar organizaciones. Se han visto muchos casos donde eso ocurre. Personas que tienen un gran liderazgo, que tienen grandes ideas para transformar la organización, reciben una posición de presidencia, una posición de importancia, y utilizan los recursos y utilizan el megáfono que le da esa posición para apoyar grandes cambios y para potenciar otros líderes. Sería eso el ideal, y es la razón de ser entre un buen liderazgo y una buena autoridad.
cómo combinas ambas cosas para que haya un progreso saludable. Estás liderando para que haya un progreso y estás manejando la autoridad para que de alguna manera la gente que está en duda pueda ser manejada, y si hace falta en algunos momentos asegurar que ellos no destruyan el liderazgo y el cambio que venimos colocando. Entonces, con esto llegamos entonces a esta última parada. El precio del amor fue un precio alto, una inversión que hizo Jesús, pero al final pues obtuvo una ganancia increíble, la resurrección. No hay mayor ganancia que esa, y todos sus discípulos y toda la humanidad vio multiplicado las alegrías y el retorno gracias a esa gran inversión de ese precio del amor. Nos vemos entonces en las conclusiones de este magnífico viaje hacia el juicio de Jesús y cómo liderar en tiempos de incertidumbre, en tiempos de agresividad, en tiempos de burla, en tiempos de los ánimos revertidos contra ti, cómo liderar efectivamente en esos momentos. Nos vemos.